Bueno, en el documental que estábamos viendo nos iban a poner el ejemplo de la historia de la educación en México. Lo he cortado ahí porque hay un pequeño videíto cortito también sobre la historia de la educación en Bolivia. Y vamos a ver un poco de ese video y les voy a compartir un momento mi pantalla. Yo tengo aquí este artículo sobre la historia de la educación en Bolivia. Les voy a pasar este artículo al WhatsApp. Está escrito por Educa Bolivia, ya en ese canal. Entonces es como un resumen bien cortito de lo que es la educación. Tal vez lo que más nos interesaría a nosotros sobre la educación en Bolivia es la experiencia de Guarizata de 1931, el 9 de enero del 31. Si mal no estoy, es que se inaugura esta escuela Ayllu, que es una experiencia bastante interesante respecto de la educación en las comunidades indígenas. Y además tiene una mayor importancia para nuestro tiempo, ya que la reforma educativa, la última, la 070, tiene como fundamento teórico esta experiencia, la experiencia de Guarizata, ¿no? La de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, dos maestros que han estado en este tiempo. Entonces vamos a más adelante a ver un poquito también de lo que es esto de Guarizata. Ya les voy a compartir ahora el video que les he mencionado sobre la historia de la educación en Bolivia. ¿Ya? Bien. El Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. Bolivia cuenta con una tradición que remonta hasta los 1580 años antes de la era cristiana, época de la cultura tiahuanacu, cuyas expresiones arquitectónicas y artísticas poseen un valor estético muy avanzado, en particular en lo referente a la cerámica. Esto nos indica la presencia de cierto tipo de educación familiar o comunitaria. Los tiahuanacotas hablaban la lengua aymara, que persiste actualmente, en buena proporción en la población boliviana. Y aunque no existen datos acerca de un sistema de educación organizado por el conjunto de la sociedad, se sabe que su organización exigía una educación en valores como la solidaridad y la cooperación mutua, que predominan hasta el día de hoy entre los aymaras. La educación se producía en las faenas diarias. Eso quiere decir que la experiencia cotidiana fue su principal escuela. Los padres educaban a sus hijos y los instruían en las labores propias del campo, de la agricultura y de la ganadería. Las mujeres trabajaban los tejidos con singular habilidad, lo que permite deducir la existencia de una educación en y para la vida muy adelantada, pues tenían que ver también con la sobrevivencia. En esos trabajos de artesanía representaban figuras humanas, estilizaciones de animales como el cóndor, el puma, escenas diarias y otros motivos como una forma de expresión de la sociedad y su cultura. Eso nos muestra un avanzado aprendizaje y dominio de los materiales básicos para este tipo de trabajos.
La cultura colla, que floreció hacia el año 1000 a.C., y la educación se producía en forma natural. Fue confiada a la familia y a la comunidad. La educación respondía a las necesidades de la vida. Era para la vida. Se dirigía a toda la comunidad para resolver sus problemas y necesidades de existencia. Los niños eran introducidos a la vida social a temprana edad y se entrenaban junto a los mayores en las tareas de importancia para la comunidad. El Incario dominó los restos de los collas aymaras e impuso una organización social de tipo colectivo. La educación pasó por periodos de constitución como Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, licencia, lo escucho. Ya. No sé por qué se ha cortado. Parece que la señal se hubiera ido. Vamos a continuar, ¿ya? La educación incaica se dio en torno a tres ejes fundamentales vigentes hasta el día de hoy en los pueblos originarios bolivianos del altiplano y de los valles. Amasúa, no seas ladrón; Amayuya, no seas mentiroso; y Amaqueya, no seas flojo. Estas normas fueron los valores insustituibles de la población, obedecidos por todos y seguidos como modelo de conducta hasta el día de hoy, que siguen siendo los principios rectores de los miembros de los pueblos del altiplano y los valles. La finalidad de esta educación era la de formar al individuo como político, guerrero, sacerdote, amauta y micmac, que llevaban su cultura a otras regiones. Las duras condiciones de vida para los autóctonos durante los primeros años de la colonia marcarían profundamente el destino de sus descendientes. Primero, se les consideró como bestias y fue un largo recorrido de frailes que lucharon para lograr la declaración papal de su racionalidad y derechos humanos como descendientes de Adán y Eva. Cuando se logró un poco de educación, esta perseguía la familiarización de los educandos con el trabajo y dar a cada uno el oficio que le correspondía según su naturaleza y su talento. El primer colegio de Bolivia fue fundado en La Paz por el padre Alfonso Bárgamo en 1571. A pesar de los avances logrados, la educación seguía siendo clasista, pues en él ingresaban solamente los hijos de los caballeros. No fue sino hasta 1792 que Fray José San Alberto, arzobispo de La Plata, fundó en Chuquisaca la Escuela de Niñas Pobres San Alberto. Estaba convencido de que el progreso del Estado dependía de la buena o la mala educación de la juventud. Para ello, el principal trabajo del Estado debía ser la educación de los niños. En el año de 1623, el Colegio Azul de Chuquisaca. El 27 de marzo de 1624, el virrey príncipe de Esquilachi le reconoció el rango de Universidad Real y Pontificia con el nombre de San Francisco Javier al Colegio Azul de Chuquisaca. Al nacer a la vida independiente, Simón Bolívar percibió que la educación era el cimiento fundamental de la nueva república. Para organizarla y dirigirla, designó a su propio maestro, don Simón Rodríguez, como director general de enseñanza pública. Durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz, se priorizó la fundación de universidades y el mejoramiento de seminarios. Se crearon los monitores y vedeles que vigilaban y exhortaban a los alumnos a leer y estudiar. La Convención Nacional de 1851 introdujo el derecho a la instrucción para todos los ciudadanos y colocó la enseñanza libre bajo vigilancia del Estado y estableció la instrucción primaria gratuita. Para la formación de maestros se creó la Escuela Normal de Instrucción. El 6 de junio de 1909 se fundó la Normal de Sucre. Se tomó como director de esa normal al doctor George Zuma, que fue de extrema importancia en la formación de futuros maestros. George Zuma realizó un diagnóstico sobre los aymaras y los quechuas, revalorando su espíritu creativo y su capacidad intelectual. Como fruto de estos estudios, fundó dos escuelas normales rurales, la de Humala, en el departamento de La Paz,
y la de Colomi en Cochabamba para los quechuas. Uno de los intelectuales cuyo pensamiento influyó mucho en el pensamiento pedagógico boliviano ha sido Franz Tamayo. En su libro Creación de la Pedagogía Nacional, declara la necesidad de crear una pedagogía nacional a la medida de nuestras fuerzas y de acuerdo a nuestras costumbres, conforme a nuestras naturales tendencias y gustos, en armonía con condiciones físicas y morales. Pero los esfuerzos que realizaba Bolivia para mejorar su educación no beneficiaban a los campesinos ni a los indígenas. Esto motivó la Cruzada Nacional Pro-Indio, proclamada por el presidente Hernando Siles al asumir la presidencia el 6 de enero de 1926. El magisterio comenzó a organizarse en cooperativas, mutuales y asociaciones que dieron lugar a la creación de la Liga Nacional del Magisterio. En esa época las comunidades comenzaron a construir escuelas rurales. Es así que a solicitud de los campesinos se autorizó la creación de 40 escuelas por cuenta de las comunidades. Hasta 1931, la educación solo había beneficiado a los blancos, poco a los mestizos y nada a los indígenas. Hubo que esperar la entrada en escena del maestro Elizardo Pérez, quien descubrió el poder creador de los indígenas y lo formuló en su tesis central: la escuela rural debe ser para el indio. Esa idea lo llevó a fundar la escuela de Huarizata el año de 1931 en el corazón mismo de la comunidad aymara, que postuló la escuela productiva, el trabajo colectivo solidario, el aprendizaje cooperativo y el aprender haciendo, la vinculación con la comunidad para favorecer el aprender produciendo, la escuela del trabajo productivo, social, creador de riqueza para la escuela y la comunidad, la ayuda mutua entre maestros y alumnos, alumnos entre sí, comunidad escuela bajo la dirección de los docentes, la supresión del horario escolar y la supresión de los exámenes, reducción del tiempo de escolaridad y la coeducación sin discriminación de sexos, la educación bilingüe, desarrollo de cualidades y aptitudes psicomotoras mediante la plástica, la música y la educación física, supresión de aquellos contenidos que no respondan a las necesidades de los campesinos, alimentación e higiene como base para el desarrollo mental, supresión de las vacaciones anuales, solamente se daba permiso para ausentarse en tiempo de siembra y de cosecha para ayudar a los padres. La escuela Ayllu fue destruida en 1941, sin embargo, la huella de Huarizata perdura hasta ahora. La Revolución de Abril del 52 propició cambios fundamentales en la estructura del país, entre ellas la reforma educativa y la elaboración del Código de Educación, puesto en vigencia el 20 de enero de 1955. Fue el primer código que reunía todas las disposiciones sobre educación que estaban vigentes. Insuficientes en sus alcances, la reforma del 52 poco a poco se fue desvirtuando antes de alcanzar a dar todos sus frutos. Ese sentimiento de fracaso fue agrandado hasta que en 1969 se produjeron cambios radicales que llevaron a plantear otra reforma considerada por el magisterio como contrarreforma. Después de la muerte de Barrientos, accedió al poder el general Obando. Durante su gobierno se efectuó el primer congreso pedagógico en 1970, entre otras cosas, para educar a los educadores de adultos en las técnicas modernas de alfabetización y en lenguas nativas. Banzer se inicia con un reglamento para educar y edificar un Estado nacionalista de orden, paz y trabajo muy acorde al gobierno militar. En la apertura democrática, el gobierno atacó fundamentalmente el problema del analfabetismo. Durante el gobierno del Dr. Paz se elaboraron dos libros. Por un lado, el libro blanco, que constituye un aporte para la reforma, y el libro rosado, que señala los lineamientos esenciales para una reforma educativa. Ya en la década de los 90, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada implementa otra reforma educativa tras otra aprobación de una nueva ley. Dicha reforma no alcanzó un cambio estructural de la educación como se pretendía, aunque planteó el desarrollo de una educación orientada a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, la interculturalidad y el bilingüismo, en un proceso que duró 10 años y una inversión millonaria. En el gobierno de Evo Morales
se crean las condiciones necesarias para promover un proceso de cambio en el sistema educativo nacional. Para ello, se realizan dos acciones que dieron lugar al inicio de la revolución educativa. Primero, se crea por decreto la Comisión Nacional de la Nueva Ley Educativa Boliviana. Esta comisión redacta un documento de las nuevas políticas educativas que es presentado al Segundo Congreso Nacional de Educación. Y luego del resultado de ambas acciones históricas emerge el proyecto de ley de educación Avelino Siñani Elizardo Pérez, que posteriormente es aprobada y ahora y en el futuro buscará ser implementada. Bien, chicos, ¿algún comentario sobre este pequeño resumen de la historia de la educación en Bolivia? ¿Alguien ha podido investigar un poquito sobre sistemas educativos en otros países? Yo, Lisa. Mayerlin, a ver, coméntanos, por favor. Está bien, Lisa. El sistema educativo, en realidad, bueno, del que les voy a hablar es uno que realmente yo admiro mucho, y es el sistema educativo de Corea del Sur, que prácticamente se ha puesto en la punta entre todos los sistemas educativos a nivel mundial. Inclusive ha superado, ¿no?, al que es el sistema educativo de Finlandia. Y que es de admirar de su sistema educativo, que en 40 años el país ha pasado de ser de uno de los países más pobres y con la mayor tasa de analfabetismo incluso en el mundo, a ser una potencia mundial y ponerse en primer lugar en lo que es educación. Prácticamente para ellos el método de la educación, bueno, el método que ellos utilizan les ha favorecido bastante para su desarrollo, y ellos utilizan lo que es la educación como motor del desarrollo prácticamente del país. En su contexto histórico, el país de Corea del Sur, pues eso de los años más o menos 45, si no me equivoco, pasó, bueno, era esclavo, era un país que estaba en esclavitud, gobernado por los japoneses en realidad, donde después de ser libres de las ataduras de Japón y todo, ellos quedaron como uno de los países más pobres en el mundo. Incluso su pobreza era más aún que un país tercermundista, ¿no? Incluso más pobre que Bolivia, literalmente. Pero ellos utilizaron esto, lo que es la educación, para su desarrollo. Y esto es porque el Estado mayormente, bueno, leí en un artículo que el 7% del PIB va dirigido a lo que es educación. Para ellos lo primordial es la educación, y esto es prácticamente obligatoria. A partir de los 7 años todos deben ir por obligación, no porque si quiere o porque tiene, obligatoriamente hasta los 15 años, y todo es gratis. Los libros que se le da, cualquier material que vayan a utilizar, lo proporciona el Estado. Esto para dar esta facilidad también para que aquellas personas que quizá no tengan algún ingreso puedan acceder a lo que es la educación. Y también sus horarios. Bueno, en esta parte sí creo que la sufren bastante los estudiantes de allá, porque son, por ejemplo, entran a las escuelas y a los colegios a las 9 de la mañana y prácticamente se pasan todo el día estudiando.
Y aparte de eso también, como ya es culturalmente esto de que la persona tiene que ir aprendiendo, lo que hacen los padres es llevarlos a otras academias, ya sea termina sus clases, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Y para las 3:30 de la tarde ya tiene que estar yendo a tomar otras clases, otros cursos, y estos desde muy pequeñitos. Esto con el fin de aumentar sus capacidades, de aumentar sus competencias. Pero también hay un lado negativo, ¿no? En este tipo de educación, que no todas las personas podemos responder de manera positiva a quizá este estrés o a esta acumulación a la cual nos sometemos. Entonces, también por eso es uno bueno, uno de los métodos educativos en la cual tienen estudiantes infelices también, ¿no? Y eso es lo que podría comentar sobre este método de educación que tiene este país. Gracias, Mayerly. Genial tu trabajo. Qué bueno que hayas podido investigar un poquitito. Es interesante la experiencia de Corea del Sur, ¿no? Bien lo has dicho tú, esta península que está dividida por cuestiones políticas e ideológicas entre norte y sur. Hubo un momento en el que era colonia japonesa, ¿no? Y no solamente Corea del Norte, hasta una parte de China lograron los japoneses en la Primera Guerra Mundial hacerse de este territorio. Y en la Segunda Guerra Mundial se dio este proceso de descolonización y en esta península se podría decir, se dividieron entre dos ideologías, ¿no? Por un lado la rusa y por otro lado la norteamericana. Por eso que Corea del Norte es un país que es comunista, ¿no? Tiene esta característica, a diferencia del sur, que es capitalista. Y un elemento que tal vez yo podría añadir a lo que tú ya has dicho, es que dentro de la formación o de la educación en las escuelas enseñan también el valor fundamental del civismo, ¿no? Desde pequeñitos, de tal modo que ellos quieran su país, amen su patria, ¿no? Y se sientan orgullosos de lo que son. Esta característica del civismo se puede notar en la mayoría de los países asiáticos, ¿no? Sobre todo en Japón, China y Corea, que puedes tú ver esta gran influencia del civismo militar dentro de las escuelas. Por otro lado, hay otro elemento que es fundamental entender en la educación de Corea del Sur, y tiene que ver con el tema de las universidades. Si bien la educación primaria es para todos, pero ya en la universidad se da una clasificación y un filtro para las diferentes áreas o carreras. Entonces, los cupos son bastante limitados y solamente entran quienes logren tener un promedio elevado. Solamente ellos tienen derecho a la educación universitaria, y los demás pues tienen que ver alguna rama técnica, ¿no? A diferencia de nuestras universidades, donde tenemos estudiantes que están en la misma carrera hasta más de 10 años, y el Estado sigue solventando a estos estudiantes, ¿no? Bueno, no sé si hay que decirles estudiantes a quienes están más de 10 años y no han terminado una carrera. Pero bueno, ese también es un tema fundamental de la educación en estos países. Y por otro lado,
también el rol de los educadores. No cualquiera puede dar clases en Corea del Sur, ¿no? Mínimamente, no mínimamente, el requisito fundamental para que alguien pueda dar clases es el doctorado. Y por lo tanto, tienen pedagogos idóneos que permiten que la educación pueda ejercerse de esa manera, ¿no? El valor de un maestro en estos lugares es sumamente elevado y el reconocimiento que tiene un profesor es casi un orgullo nacional para ellos, ¿no? Me acordaba un caso bastante interesante que se da en Japón, por ejemplo. Voy a ir terminando con esto, ya me está avisando que ya no tengo tiempo. El emperador en Japón, cuando saluda, solamente a una persona inclina la cabeza. Todas las personas cuando se presentan ante el emperador hacen reverencia al emperador. Pero el emperador solamente a los profesores, solamente a los maestros, él le hace la reverencia, ¿no? Mostrando la importancia del maestro dentro de la formación de un Estado, de una nación. Entonces, estos datos son sumamente importantes para nosotros conocerlos y también nos permite ver cuál es el rol del maestro, por ejemplo, aquí en Bolivia, ¿no? Cuando alguien dice, ¿no? ¿Tú qué eres? Y bueno, yo soy como que profesor nomás, ¿no? Como que fuese algo así muy, muy básico, ¿no? Muy, o sea, como que no haces gran cosa. Esa es la idea, parece ser acá en Bolivia, ¿no? Soy como que profesorcito, ¿no? Eh, en cambio, en otros países, pues ser un profesor es pues un signo de orgullo y de admiración por el rol de formación que tiene. No hubiese ningún profesional sin un profesor, ¿no? Sin un maestro. Es gracias al maestro que hay profesionales en distintas ramas, ¿no? Y ese valor pues no se le da acá. Gracias, Mayerly. Muy buena tu investigación. Nos hace ver Está bien, otros. Lisa. Quizá para aportar un poco también a lo que usted dijo, eso de la cultura es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, allá, como usted lo mencionaba, hay un tiempo más o menos por diciembre, que es donde ellos dan sus exámenes para las universidades, y las mismas personas, ya sea de la ciudad, de cualquier lugar, y evitan inclusive abrir negocios que puedan distraer a los jóvenes, evitan hacer bulla. Es como un tiempo en el cual todos están en silencio, en calma, esto con el fin de ayudarlos a ellos a que puedan estudiar y puedan rendir bien sus exámenes, ¿no? Eso, Lice. Genial, ¿no? Genial, genial. Pero por otro lado está también, como tú bien lo decías, la presión a la que ellos se someten por rendir académicamente. Hay una presión sumamente fuerte. Si miran documentales sobre educación, imagino que tal vez has visto alguno, se puede ver claramente que el estrés es sumamente fuerte, ¿no? En niños, no estoy hablando de jóvenes ni mayores, en niños, en todos en general, pero desde niños están ellos sometidos a esta presión de poder rendir académicamente, ¿no? Eso implica muchas horas de esfuerzo. No sé si alguien quiere comentar algo más. Tengo un par de minutitos más. Listen, Dime, Eriquita. ¿me escucha? Sí, No sé
está bien el hecho de que sean más estructurados, tengan mejor planificación, pero no sé si es pedagógico tener a un niño, porque sí vi un documental y siguiendo lo que decía Mayerly, son 7 horas de clases, encima después tiene que salir a seguir tomando clases o asistir a la biblioteca. Llegan a pasar casi 11 horas de clases en un niño pequeño. Imagínense lo que es no tener vida social, no poder estar con los papás, no poder compartir con la familia, y yo creo que eso se ve reflejado en cómo son ellos, ¿no? Son bastante estructurados, poco sociables, poco empáticos en algunas cosas. Entonces yo creo que ahí se ve reflejado tanta rigidez en esa parte. Creo que mucho también hace mal. Exacto. Exacto, muy bien. Y es un buen punto que has tomado. No tengo ya tiempo, chicos. Ya estoy con 41 y ustedes, me imagino, tienen otra clase. El día lunes vamos a comentar todavía algo más sobre esto, ¿ya? Que tengan una buena tarde. Cuídense Hasta luego, mucho. Lisa. Chao, chicos. Chao, chao. Ahora, ¿cómo lo cierro esto? Aquí. Chao, chicos. Que les vaya bien. Y que gane Bolivia hoy día. Hasta luego. Chao, chao. Sí, dicen que gane Bolivia.